de intercambio con el medio externo de la mezcla de gases. El proceso de ventilación, ya que incluye la inspiración y expiración. Quiere decir que estamos moviendo aire, ventilando. Al ventilar, estamos moviendo ese aire a través de un sistema de conducción vía respiratoria hasta un sistema de intercambio que es allá en las profundidades del parénquima pulmonar, donde conseguimos la relación entre la vía respiratoria, los alvéolos de intercambio y el sistema capilar a nivel pulmonar, que garantiza de que todo ese intercambio con el medio externo, ahora existe un intercambio en el medio interno y posteriormente vamos a dejar que este gas, a través del proceso de hematosis, recargue los sistemas de transporte de gases y podamos llevar ese gas tan necesario en el organismo animal y humano como es el oxígeno a todos los tejidos, sin celo, sin diferencia. Intentamos llevar por toda esa vía de conducción cardiovascular oxígeno a todos los tejidos. Y esos tejidos nos van a devolver un metabolito de desecho de los procesos metabólicos, que es el CO2. Lo tomo desde los tejidos, lo vehiculizo a través de la sangre por diferentes métodos, ¿bien? Y lo llevo ahora al sistema respiratorio para que en el proceso de intercambio alvéolo capilar yo eliminar CO2 que se va a mezclar con aire y va a ser exhalado, expirado, eliminado del organismo animal. ¿Bien? En este proceso, este rápido recorrido que dimos del proceso, tanto de lo ventilatorio, lo del intercambio, lo del transporte y el intercambio en los tejidos, bueno, ese resumen lo traemos a colación para conocer las patologías. Y entonces se nos altera la respiración externa, que es ese movimiento ventilatorio, ¿bien? Que puede estar generado en la alteración por problemas de naturaleza nerviosa. Acuérdense que es un sistema autonómico, trabaja por su cuenta. Solo le incorporamos algo de la voluntad, de corteza, nivel consciente, cuando hacemos respiraciones forzadas, inspiración o expiración forzada, porque incorporamos elementos más allá del control autonómico. Sin embargo, el control autonómico de lo que es frecuencia respiratoria, profundidad respiratoria, está centrado en los núcleos a nivel encefálico y vulvar que controlan la actividad respiratoria. La frecuencia y la profundidad, todo eso está mediado, controlado, modulado, regulado por esos núcleos neumotáxicos, apnécticos y vulvares. Se combinan los tres núcleos para brindar un estatus fisiológico normal del proceso ventilatorio. Bien. Ahora, este proceso, más allá del problema nervioso, de las taquipneas, de las bradipneas, de las apneas, de la disnea, como alteración genérica de la ventilación, puede tener compromisos ajenos a los núcleos nerviosos y tener un compromiso de alteración de las vías aéreas. Y esas alteraciones las conocimos en su momento como las obstructivas, donde la situación es que
presión por donde está pasando el aire para llegar al nivel alveolar o para salir del nivel alveolar hacia el exterior, tiene algo que obstaculiza, algo que está dentro de la luz y que limita, obstaculiza, bloquea el paso de la mezcla de aire. Esos son los componentes obstructivos. ¿Bien? Y hay ejemplos, y ustedes son ejemplos de eso, en algunos padecimientos que hayan podido tener de las vías ventilatorias, de las vías externas, de la respiración externa, bueno, que va desde nuestros niveles de fosas nasales, narices, cornetes, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos intermedios. En todos ellos, por ser sistema de comunicación tubular, bien, tubular, es factible el nivel obstructivo, ¿va? El nivel restrictivo va a ser cuando en los mismos conductos, miren lo que está sucediendo, los que están viéndome en la transmisión, está sucediendo una restricción de flujo porque lo que rodea al sistema de tubos de comunicación aérea, de nuevo, desde las narices hasta los bronquiolos terminales, está siendo obliterado, está siendo aplastado. El parénquima puede presionar o no deja que haya movimiento libre del sistema de conducción. Eso es lo restrictivo. Y trajimos un ejemplo de tremenda afectación del problema ventilatorio por restricción. Y es cuando la dinámica respiratoria, que basa su dinámica en una cámara torácica con pleuras que tapizan visceralmente el pulmón y tapizan parietalmente a la pared torácica, bien, pierde las características básicas de la presión negativa intrapleural o subatmosférica intrapleural, y vimos una afectación llamada neumotora. Típico, debe ser manejada por ustedes desde este momento, donde esa pérdida de la presión negativa intrapleural, porque hubo penetración de aire a la cámara pleural, al espacio pleural, donde está el líquido pleural, entre las dos pleuras, entre las dos capas serosas, ¿bien? Y se perdió la negatividad. Se igualó a 760 por la herida, por la lesión, por la patología que esté incorporada ahí. Y en ese momento, sí, pulmonar. Si la lesión es una solo de los pulmones, no solo de los, podríamos decir, hemisferios pulmonares de la topografía, el izquierdo o el derecho, ese pulmón es el que colapsa, el otro no. ¿Por qué? Porque hay una separación de los dos componentes pulmonares, izquierdo y derecho, por el mediastino.
máximo ejemplo de lo restrictivo, pero le puse otro ejemplo, las cinchas, las sillas de montar, los yesos, todo eso es limitante, al igual que el traumatismo torácico, aun cuando no haya habido pérdida de la presión negativa intrapleural. Un traumatismo con fractura costal, bien, va a generar, señores, y yo que tuve una vez una fractura de una sola costillita, bien, el dolor en el proceso respiratorio era impresionante, bien, a puro analgésico para avanzar. Y la respiración era totalmente superficial, o sea, trataba de no expander mis pulmones, porque al expander los puntos de fractura se separaban en cada proceso, ¿bien? Y eso es dolorosísimo. Entonces, eso también hace eventos restrictivos, restringe la dinámica o la mecánica respiratoria. El pulmón no solo es vías de conducción, vías de movimiento de aire. El pulmón tiene su propia parénquima, quiere decir tejido pulmonar propio. Ya tiene un conectivo, un elástico, un alveolar. Todo eso está conformando el parénquima respiratorio. ¿Bien? Esas afecciones parenquimatosas o del tejido propio pulmonar, ¿ya? Conocemos dos grandes manifestaciones fisiopatológicas. La neumonía, ¿bien? Donde hay una falla o un proceso fisiopatológico del parénquima. Eso quiere decir bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y alvéolos, los racimos alveolares. Ahí se centra la patología. Al centrarse la patología en un problema neumónico, etiológicamente puede ser causado por quien quiera venir. Por eso yo corregí fuertemente el helicobacter y los AINES y eso, porque eso es etiología, no es fisiopatología. ¿Ok? O sea, vaya, no los castigo, pero no se los corrijo. Eso no es lo que se pregunta. Bueno, en este caso, el problema parenquimatoso neumónico, no importa quién lo haya causado, el problema es que ahora ese parénquima tiene falla, baja disponibilidad a cumplir fisiológicamente para lo cual está diseñado. Uno, el parénquima debe ser elástico, distensible, maleable, con alta capacidad de movimiento en la expansión, en la compresión, en la expansión, en la compresión. Ese parénquima pulmonar debe estar así. Ahora, ¿qué pasa si hay
de fibroblastos no es elástica, no es dinámica. Es como una cicatriz de la que tenemos en la piel, que vemos que ni pelos le salen. Porque corrigió la solución de continuidad, ya no tengo la piel abierta y eso, pero eso no, mira, no, es una línea pelada. Bueno, así es el efecto de los fibroblastos a nivel pulmonar. Esa fibra pelada quiere decir que ya no funciona. Esa parte de parénquima pulmonar que entró en un proceso de fibrosis, post-infecciones, post-inflamaciones, post-micosis, en la que haya causado el problema, bueno, va a dejar a funcionar, o sea, sin función adecuada, ese sector del parénquima. Y ese es el proceso neumónico. Falla en el movimiento y el intercambio de aire. Falla en aprovechamiento del aire. ¿Bien? Eso es la neumonía. ¿Bien? Eso no se borra. Eso es una cicatriz, si la podemos llamar así. Eso es una afección que deja una marca tisular. Y esa marca tisular es que todos esos bronquiolos terminales y alvéolos que entraron en un proceso infeccioso, bacterial, fúngico, o sea, de hongos y tal, el que sea, tóxico, inhalado, tal, ese daño va a quedar ahí marcado, porque le hubieran puesto un sello. Esto no funciona. Y eso es evidenciable en la radiología, porque son zonas que se consolidan como tejido cicatrizal. Quiere decir que aparecen blanquitas en los rayos X. ¿Por qué aparecen blancas? ¿Cómo será una radiografía de un pulmón sano versus una radiografía de un animal que ha tenido procesos neumónicos recurrentes, o sea, repetidos y todo? A ver, de los que están en clase. Profe, en el caso de un pulmón afectado, ¿no se podría ver una especie de sombra o masa, especie de masa, donde no debería haber nada de eso? Voy para allá, Garay. Te voy a hacer una observación. Trata de, porque hay una de tus preguntas donde invertiste una primera observación que hiciste, ¿no? Y después en la redacción la inviertes. Eso en el caso del ventrículo izquierdo, cuando es el problema de la sigmoidea. Después te lanzaste que el problema estaba en la aurícula izquierda sin haber pasado por el ventrículo. Lo que hay es que mantener el cerebro así abierto a lo que estás señalando. Mira, ¿qué se atraviesa al rayo X para que la lámina con sales de plata que tiene la placa radiográfica virgen se produzca? El rayo, la placa está aquí. Pones al perro aquí, arriba de la placa, y ahora hacen pasar los rayos X. Cuando los rayos X pasan, esta placa, que es casi transparente, ¿bien?, se quema por los rayos, ¿bien?, y esa quemada aparece como negro, color oscuro. Esto que ven aquí a mi lado, mira, así negro. Y lo que paran los rayos se ve como mi mano en este momento por la luz, blanquecino. Esto te dice aquí, esto es blanquecino, que hay elementos ahí que pararon a los rayos X, no los dejaron pasar hasta la placa. Los que pasaron queman la placa en negro. Entonces, un pulmón debería ser alta proporción de negro, de oscuro, de gris, porque se está quemando por los rayos X. Ahora, las zonas donde no pasa el rayo se van a ver blanquecinos, ¿bien?, negro contra blanquecino. Un hueso se ve así blanquito, un tejido fibroso con algunos minerales ahí se ve también blanco. Entonces,
en una placa radiográfica vamos a ver esas zonas blanquecinas difusas por todo el parénquima pulmonar. ¿Bien? Y eso te indica a ti focos neumónicos, porque ellos se focalizan, o sea, se quedan centraditos en un sitio que es el mejor sitio donde consiguieron las bacterias, el virus, el hongo y eso para vivir y para crear daño. Y el daño cicatriza, y la cicatrización es lo que ves blanquecino. Bien, ahora acaban de tener una microclase de imagenología en radiología. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? El aire no para el rayo, por eso aparece negrito. La misma situación cuando hagan radiografía de abdomen, ¿ya? Ponen su perrito de lado, pasan los rayos, y con todos los cuidados del mundo. Cuando ven la placa, ven, oye, mira, aquí está el estómago, aquí va el intestino. Oye, mira estas pelotas negras que están ahí. ¿Qué crees tú que sea? El poco de pelotitas negras siguiendo una trayectoria. A ver. Las heces, o sea, el bolo alimenticio. Las heces van a salir medio blanquecinas. Entonces sería la comida no digerida. No, chamo, pedos, gases, flatus, aire, gases. Entonces algunas veces uno en la radiología, en un abdomen, oye, pero este perro, y ahí mismo le pregunta a la dueña, este perro se echa mucho viento, muchos gases, muchos pedos, así todo fino. Y entonces te va a decir, sí, tengo un proceso timpánico abdominal, intestinal, por acumulación de grasa, de gases. Ahora sí, Javier, voy a buscar el causal. No, ese fue un alimento que fermenta demasiado, no tiene buena capacidad de eructar adecuadamente, o produce gases, forma espuma, y ¡pum!, te aparecen las pelotitas negras, que son aire, no paran rayos. ¿Estamos claros? Bueno, eso lo van a aprender en el futuro. Por el momento tenemos un parénquima pulmonar que se puede afectar. Compromiso total. Compromiso patológico total. ¿Por qué? Porque todo lo que esté consolidado, lo que esté fibrosado, ¿bien?, no va a participar en la dinámica de movimiento pulmonar para la ventilación fina que aparece en el bronquiolo terminal y en el alveolo. Hay un compromiso alveolar por fibrosis, por respuesta inflamatoria prolongada, por cicatrización inadecuada en un tejido donde debe haber alta complacencia de movimiento para que la dinámica de intercambio de aire y luego intercambio de gases sea efectiva. ¿Sí? Eso es lo que está buscando el clínico, el neumonólogo, con su estetoscopio, cuando analiza topográficamente la silueta del pulmón izquierdo y pulmón derecho, buscando sitios donde no hay movimiento de aire. Al no haber movimiento de aire, porque no hay un murmullo vesicular, él logra captar, esto es una zona consolidada, tengo problemas en esta zona, es un foco neumónico. Bueno, y para los que van a ver anatomía patológica después, esto se va a desconectar, pero nos conectamos rápido para no perder la idea. Bien, esta gente, estos clínicos, cuando evalúan el respiratorio, están buscando qué sitios no desarrollan murmullo vesicular. Si no hay murmullo vesicular, Recording in progress. ok, vamos un momentico ahí que se incorpore 29 que estaban en clase.
hepatización roja es cuando ese proceso neumónico se acompaña de fallas en el proceso circulatorio, encharcamiento sangriento, entonces se pone la coloración de la fibrosis es rojiza, casi dando la sensación de un hígado. Cuando ves histológicamente en el microscopio, ves las imágenes, hepatización roja y hepatización gris, en los procesos neumónicos. Ese es el miedo que tienen todos los neumonólogos, los veterinarios que trabajan con animales donde el proceso respiratorio es de alta importancia, como los animales atletas, los caballos de carrera, que valoran mucho esto, porque eso es lo que te dice si el animal va a quedar en condiciones de poder responder a los ejercicios después de padecer este tipo de alteración. ¿Bien? Hasta dónde consolidó, hasta dónde desapareció el parénquima de intercambio y apareció el parénquima lleno de de material cicatrizal que no participa en el intercambio. ¿Bien? Por eso valoramos mucho eso. Esos tipos, el estetoscopio sí es válido en ello, para que analicen topográficamente todo el pulmón del lado derecho y del lado izquierdo, a ver dónde está localizado y qué es el ruido que estamos oyendo. Son estertores, son murmullos, son consolidaciones, hay líquido, hay sangre. Todo eso es factible por la audición, claro, con la ayuda del estetoscopio. Tenemos otra alteración que es clásica y que hasta popularmente la gente la conoce. No, ese viejito tiene enfisema. El enfisema patológicamente son grandes lagunas de aire a nivel del parénquima pulmonar, pero donde no hay intercambio. ¿Qué es lo que ha sucedido en el enfisema? Lesiones alveolares con pérdida de la integridad alveolar. Integridad alveolar es que si el alveolo yo lo conceptualizo como un saquito aéreo, mírenlo ahí está mi saquito aéreo. Bien, el aire está entrando y está saliendo por aquí, y por aquí abajo está el capilar para el intercambiar. Bien, ¿qué pasa si yo ahora esta integridad alveolar se pierde? Aquí quedó medio saco, y por aquí hay otro medio saco, y por allá hay otro medio saco, y así va. Y entonces hay grandes lagunas de aire que una persona sin conocimiento podría decir: oye, pero ahora tengo un tronco de alvéolo gigantesco para el intercambio. Mentira. Cuando el alvéolo pierde su arquitectura básica original, el tamaño de ese tipo de alvéolo pierde su capacidad de intercambio gaseoso. Ya no se producen, o sea que son grandes lagunas de aire sin intercambio. O sea, no entran en el proceso respiratorio interno. O sea que no sirven. Conclusión: no sirven esas grandes sacos, esos grandes lagunas de aire, porque no pueden desarrollar intercambio. Y ese pulmón con cuadro enfisematoso pues tendrá un intercambio de gases limitado, disminuido o simplemente inexistente. Por eso el cuadro enfisematoso también es un cuadro complicado, ¿bien? Donde el daño puede ser degenerativo. O sea, degenerativo es lo que nos ocurre a los viejitos, que vamos perdiendo capacidad de recuperación. Se van degenerando
ese envejecimiento, la integridad alveolar puede, sin haber una limitante infecciosa, bacterial, viral, fúngica, que haya generado situaciones parenquimatosas, obstructivas y tal, y que haya forzado al pulmón a estallar algunos alvéolos, algunos cimos alveolares. Bueno, el enfisema puede venir por degeneración. Otro enfisema, traumático. Los traumas en el parénquima pulmonar pueden desarrollar zonas que se dañan de intercambio y no vuelven a recuperarse. Bien, ese parénquima queda como grandes vacuolas, vesículas, espacios de aire sin intercambio. Esa es la clave. No hay intercambio aun cuando, estando dentro del parénquima pulmonar, están llenas de aire. Enfisema. Ellos tienen dificultad respiratoria, ellos tienen problemas para generar la buena saturación de la hemoglobina para transportar el oxígeno. Y entonces, bueno, pero tenemos también terapias. Y hay muchas terapias para los procesos de recuperación de la neumonía en la convalescencia. Cuando ya lo trataste y viene recuperándose, eso se llama convalescencia. En la convalescencia, una dinámica de ejercicios respiratorios que te permiten, bien, estirar. De intercambio que está generando el enfisema. ¿Alguno de ustedes ha visto los aparaticos de fisioterapia respiratoria? Seguro que no. Son las que tienen como unas bolitas. Las bolitas, eso es azul. Que uno tiene que uno lo logra accionar aspirando o sacando aire, creo que era. Sí. O sea, tienes el proceso. Fíjate que ya tú te sabes el proceso. Inspiras y expiras. A ver, ahora hacer esa dinámica contra un aparatico que tiene limitantes de presión para mover las peloticas o una pelotica a diferente altura como era antiguamente o varias pelotitas. ¿Bien? Y tú comienzas a hacer tu respiración normalaza contra el aparatico y quien te va guiando en la terapia te está diciendo vamos a empujar un poquito más con palabras así entendibles. Mira, trata de sacar un poquito, ponle fuerza a esta situación, vamos a sacar todo ese aire, toma el aire completo. Y la persona va en ese proceso de convalescencia recuperando su dinámica respiratoria, haciendo gradualmente las expansiones pulmonares de parénquima, de tejido, todos los tejidos que están involucrados en el proceso pulmonar respiratorio, músculo, diafragma, todo está entrando ahí en ese jueguito de las pelotitas azules. Bien, ¿y sabes qué? Lo hemos hecho para perros. El perro sondeado y eso y tal, vamos a aprovechar y le conectamos el aparatico y vemos cómo está respondiendo. En la medida que se va recuperando de la cirugía, de la anestesia, la tranquilización, él va moviendo mejor las pelotitas y uno dice, bueno, en este momento está listo para respirar solo. Ya no lo tengo que tener contra la máquina, nada, lo despego, lo dejo ventilando a través de su sonda endotraqueal y tenemos un animal ya con una dinámica respiratoria efectiva. ¿Estamos? Bien. Y ahora llegamos a las alteraciones del círculo o del circuito o de la trama, porque es toda una trama ahí de relación alvéolo capilar. O sea que llegamos al problema alvéolo capilar. Tengámoslo aquí. Bien. Mucha literatura, si se consulta, que debería, la computadora
está para eso, los teléfonos están para eso. Ahí mismo, Google, ponerle todo esto que está aquí, barrera alvéolo capilar y te sueltan 17.000 trabajos de los estudios de intercambio alvéolo capilar y sus alteraciones. Pero vamos a hablar de lo normal para entender después la patología. Y una patología en particular. Esta fisiopatología que se dicta acá en esta asignatura, en esta institución, son casos selectos. O sea, que fueron seleccionados por mí como indicadores, como elementos clave para entender procesos fisiopatológicos. Por eso entonces hablamos de úlcera, de gastritis, y no del resto de las afecciones que pueden estar involucradas en el nivel gastrointestinal. Que hay muchas patologías, pero esas son las de mayor frecuencia, mayor casuística, se presentan, bueno, en casi todos los animales domésticos de interés veterinario, en humanos también, y nosotros debemos conocer por lo menos a ellos. En este caso, nos vamos al alvéolo. Esta saco, conocido como saco alveolar. Bien, este parénquima pulmonar a nivel del saco alveolar se modifica. Bien, ya no es una vía de conducción, porque la vía de conducción no intercambia. Te agarra una zona bronquial, una mucosa bronquial, un epitelio bronquial, y lo somete a un experimento de paso de gases a través del lentejuela. O sea, lento, hay difusión, pero muy lenta, muy básica. Bueno, si respiramos con bronquio nada más, está ponchado, muerto. Pero a nivel alveolar, la transformación de la vía de conducción, bien, hasta que llega al alvéolo, hace que esta membrana alveolar sea altamente presta, lista para la difusión, el paso de gases. En este caso nos vamos a centrar en oxígeno, que va a ser una difusión desde la luz del alvéolo, ese aire que entró en el proceso inspiratorio, ¿va? Y va a pasar al capilar pulmonar. Y el CO2 que viniendo, transportado, vehiculizado por la sangre desde los tejidos, va a llegar aquí en este capilar pulmonar y va a difundir, va a pasar, bien, del capilar a la luz alveolar. CO2 con este vector de movimiento difusional y el oxígeno con este vector de la difusión o movimiento difusional. Este alvéolo se presenta para, así como colaborando con esta difusión, con una delgada capa, bien, de epitelio alveolar, delgada capa, delgadita, una hojita. Ese alvéolo, bien, con ese tapiz epitelial, con esa pared epitelial muy delgada, produce ese epitelio una sustancia llamada sustancia surfactante. Es de característica fosfolipídica. Y esa sustancia surfactante modifica la tensión superficial a nivel alveolar. En los pequeños alvéolos, chiquiriquitico, bien, reduce la tensión superficial. Al reducir la tensión superficial, el alvéolo no se aplasta, porque estando tapizado todo ese epitelio por líquido, bien, que facilita el proceso difusional, agua, bien, esa agua con tensión superficial tendría a colapsar los pequeños alvéolos. Entonces, la sustancia surfactante lo que hace es reducir esa fuerza de atracción y el alvéolo mantiene su integridad.
En los grandes alvéolos, ¿bien? La sustancia surfactante también reduce la tensión superficial. Oye, pero como es tan grande el alvéolo, el efecto reduccional de tensión no es efectivo. Por lo tanto, los alvéolos, el efecto de la sustancia surfactante es evitar que este alvéolo grandote se termine de expandir y se forme un enfisema. Entonces hay un equilibrio entre los alvéolos grandes y los alvéolos chiquitos con sustancias surfactantes para mantener integridad alveolar. Garantía de que siempre están abiertos los alvéolos al intercambio, a llenarse de aire. ¿Bien? Intercambiar ese aire. Esa sustancia surfactante no la tienen los fetos. ¿Por qué? Los que van a clase a hablar conmigo, qué bueno, que intervengan. ¿Por qué los fetos, cuando yo tomo una muestra de un pulmón de un animal en formación a nivel de feto, ¿ya? No consigo sustancias surfactantes? Porque el feto recibe el oxígeno de la sangre de la madre. Correcto. El feto recibe oxígeno de la sangre de la madre a nivel placentario, en la unión materno-fetal. Ahí está. Los pulmones no están funcionales. Y si no están funcionales, ¿qué aire va a estar entrando aquí? Entonces, todo ese árbol respiratorio está en stand-by, cerradito. No hay aire. ¿Bien? En el momento del parto, en la proximidad del parto, comienza a producirse sustancias surfactantes. Eso se llama maduración pulmonar fetal. Y se mide en humanos, en pequeños animales y todo, se están midiendo todo eso. En función de, el feto está maduro para el nacimiento. Y lo hace. Aparte de esto, muchos humanos y animalitos, los pediatras al momento del nacimiento, ¿bien?, les dan, administran terapéutica o sustancias surfactantes. Y eso determina que ahora los niñitos, los infantes, el neonato tenga mejor dinámica respiratoria al nacimiento. ¿Por qué guindan a los bebés? El pediatra en el momento, el ginecostetra, guinda el bebé, lo sacude y le da ese rolo en algada. Al guindarlo es para que el líquido que estaba llenando todas las vías respiratorias drene. Y al drenar, se lavan los alvéolos. Y al lavarse los alvéolos, la sustancia surfactante que ya se está produciendo tiene su efecto de mantener los pequeñitos abiertos y evitar que los grandes se estallen. Y el niñito, el neonato, el muchachito, el perrito, el gatico, respira. ¿Sí? Nosotros en veterinaria andamos con una jeringa y unas sonditas chiquiticas y se las metemos por la nariz de los perritos y succionamos. Los que no tenemos real para eso, o que ya yo no estoy haciendo eso, tenemos que agarrar el perrito con un pañito, apretarlo bien y con papel absorbente de cabeza le ponemos el papel absorbente para que saque líquido, si no, lo sacudimos. Y esa sacudida lava la vía respiratoria, elimina la humedad en la vía respiratoria, el líquido sale, deja al aire actuar y el aire comienza a expandir los pulmones. La mecánica la ayudamos también, frotamos las costillitas de los cachorros, de los gaticos, de los perros, le damos palmaditas, como una respiración artificial hasta que él toma su propia dinámica. Bien, lo que estamos haciendo es integrar funcionalmente a todos esos alvéolos en la dinámica respiratoria, que se llenen de aire. Ok, ya tenemos un alvéolo con su capita aquí de epitelio. Después, claro, ese epitelio está montado en
un conectivo, ¿bien?, que rodea todo el alvéolo. Luego, si sigo avanzando, comienzo a ver que consigo otras capas. Una capa intersticial, que es ese espacio que hay entre las capas alveolares, 3 capas, hasta el líquido con surfactante es una de ellas, y las capas que tiene el capilar. El capilar tiene el conectivo, la muscular, el endotelial, y luego la luz del capilar. O sea que contando bien aquí tengo como 6 pasos, 6 estaciones. O sea que el toxino, cuando va a pasar hasta aquí, desde el alvéolo al capilar, debe pasar la sustancia surfactante y la agüita que está aquí. Después el epitelio alveolar. Después el conectivo del alveolar. Intersticial. Conectivo vascular. Muscular. Endotelial. Luz. 6, 7 capas. Para que el intercambio sea efectivo. Igualito el CO2. Para ir al alveolo tiene que pasarse sus 6, 7 capas. Ahora, ¿por qué debo conocer esta situación? Voy a plantear el proceso respiratorio anormal que se planteó en enfermedad viral coronavirus cepa 19, ¿se acuerdan? Que nos tuvimos que vacunar. COVID, un proceso de afección respiratoria centrado, localizado en la barrera alveolo-capilar. El virus replica. El virus replica para invadirnos, porque él solito no aguanta una pelea con mi sistema inmune, mi sistema de resistencia. Pero cuando entra, y te acuerdas que entraba por aquí, nasal, bucal, los ojos, y entonces uno andaba con tapabocas, lentes de soldadura, y todo guardado ahí para no morirse. Él entra aquí y en todo este epitelio nasal, faringio, laringio, es el mejor sitio para la replicación. Un epitelio así súper irrigado, que chévere, células divinas. Ahí el virus se mete y hace que la célula mía forme virus como él. Replicación viral. Entonces, ha replicado, entonces ahora tiene las hordas virales. Hordas son pelotones, grandes cantidades de virus que ahora sí, vamos a bajar a la vía respiratoria, vamos a llegar al parénquima respiratorio, y en el parénquima consigue el mejor sitio para desarrollar un proceso infeccioso inflamatorio. Se instala el proceso inflamatorio en la barrera alveolo-capilar. ¿Bien? Si yo recuerdo, el proceso inflamatorio estaba centrado en daño a nivel de célula. Los daños a nivel celular son alveolares, porque está llegando por la vía respiratoria y consigue este epitelio vanguango, así tranquilito, humedecito, qué rico, y ahí el virus comienza a desarrollar daño alveolar, a alterar células de ese epitelio del alveolo. Y ese deterioro celular inicia el proceso inflamatorio, que sabemos que produce hiperemia, aumento del nivel irrigativo, ¿ya? Esos elementos proinflamatorios van a llamar a un proceso de migración leucocitaria. O sea, aquí van a venir linfocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos. Van a llegar todos. ¿Qué está pasando aquí? Esa infiltración leucocitaria junto con el proceso de quimiotaxis, diapédesis que se va a generar,
va a cambiar el comportamiento de la barrera. Ese aumento del nivel de aporte sanguíneo a este nivel va a desarrollar un edema. Y ese edema no consigue mejor sitio que el intersticio entre el alvéolo y el capilar. O sea que se mete aquí, entre el amarillo y el verde. Se llena de líquido. Y miren lo que le pasa a la barrera. Bien, edematizada, llena de líquido. Y ese líquido ahora es un obstáculo para el intercambio. Ese obstáculo es de distancia. O sea, ahora está más lejos. Es el muelle. Estábamos aquí, la lanchita estaba aquí. La lanchita se movió para allá porque ahora hay más agua en el medio. Bueno, ahora, ¿cómo hago para pasarme para la lancha? Ahora el espacio es muy largo. Ahora no puedo pasarme. Y eso le pasa al oxígeno. Le pasa al oxígeno principalmente. Y ya viene una pregunta. ¿Por qué le pasa y afecta significativamente más al oxígeno que al CO2? A ver. Fisiología 1. De la primera semana de clase de Fisiología 1. El paso a través de las membranas. ¿Bien? El CO2 tiene un grado de difusionabilidad o de difusión 20 veces más grande que el oxígeno. O sea, que él aún poniéndole el edema aquí en el medio, la difusión del CO2 comparativamente con la del oxígeno no se afecta. Sigo yo mandando CO2 y él se va a seguir pasando a los alvéolos para su eliminación. Pero el oxígeno, 20 veces menos difusible que el CO2, cuando le atravieso el edema en las láminas que separan la barrera alvéolo capilar, ahora es más largo el trayecto, el oxígeno pierde difusión, disminuye su grado de difusionabilidad. Por lo tanto, se oxigena menos la sangre en el paso alvéolo capilar. ¿Sí? Eso determina que cuando yo tomo la muestra o pongo el aparatico, ¿vieron el aparatico que había y que todavía existe? De ponérselo en el digital, en el dedo indicador, sí, índice. Ajá, el dedo indicador le ponían a uno el caipancito de plástico ahí con el sensor. Y eso está midiendo el porcentaje de saturación de hemoglobina. Y ya nosotros en clase vimos también que el porcentaje de saturación de hemoglobina debe ser de 97 a 98%. Solo el 2 a 3% del oxígeno es transportado vía solución, disuelto en la sangre. El otro 97-98% tiene que unirse a la hemoglobina como pigmento proteico transportador de gases, en este caso oxihemoglobina, cuando la hemoglobina se une con el oxígeno. Eso debe estar en 98-97%. Bueno, ¿qué le pasa a los pacientes con estos grados de lesión alvéolo capilar? Y en el COVID nos estaba sucediendo, que estaban en 93-94, y en ese momento, miren, está un empujoncito de prender el switch en la luz blanca al fondo del túnel. Ya está viendo a papá Dios llamándolo. Entonces, nosotros debemos corregir esta situación, valorando la saturación de hemoglobina como transportador indicador. Esa variable es espectacular para manejar el problema respiratorio. Si yo lo detecto, yo debo eliminar el proceso inflamatorio. ¿Qué inflamatorio conocen ustedes como el más potente que existe hoy en día?
¿Cuál es el antiinflamatorio más potente que se conoce? Los corticoides, Sí, esteroides, corticoides, ¿cuál? diclofenac, No, Dexametasona. Dexa, con D y X, dexametasona. Resulta que si ustedes leen, ojalá pudieran leer, protocolo del tratamiento de este tipo de afección, y así se hizo en el protocolo para el COVID. La bolsita que le daba aquí el gobierno en los hospitales a la gente, mire, váyase para su casa y trátese, incluía 2 ampollas de 2 ml, de 2 miligramos por ml de dexametasona, el más potente de los antiinflamatorios. ¿Qué estoy buscando? Desplazar este líquido que está aquí en el obstáculo de la inflamación alveolo capilar, la barrera a recuperar. Aparte de eso, el protocolo llevaba ivermectina. Hasta ese momento todos decían, eso es nada más para animales. No, resulta que la ivermectina se viene usando durante años. Claro, en poblaciones de prueba, África, ya para el paludismo, para una cantidad de enfermedades, porque ella tiene en su potencialidad como fármaco ser un bloqueante de la replicación viral. En este caso, como era un virus, coronavirus, con ivermectina bajaba la replicación. Los veterinarios, y sobre todo los nuestros de aquí de Maracay, a los que pudimos comunicar, tomábamos, una vez por semana durante todos esos 2 o 3 años de la crisis del COVID, tomábamos ivermectina oleosa en un vasito con un poquito de agua o refresco, y eso para quitarle el sabor porque era desagradable. Pues, una vez por semana, ivermectina 1,5 a 2 ml dependiendo del tamaño de la persona, y con eso nos manteníamos en limitación de la replicación viral. Durante ese tiempo no tuvimos gripes, catarros, COVID ni nada por el estilo, porque teníamos controlado. Señores, eso lo hizo hasta el gobierno americano en sus hospitales como protocolo. ¿Bien? Bueno, también administramos antibióticos potentes, 4ª generación. Eso quiere decir que estábamos intentando que bajo este charco que se genera aquí en la barrera capilar no viniese un secundario, o sea, una bacteria secundaria a crearnos problemas neumónicos. Y entonces usamos dexametasona, ivermectina, antibióticos. Y ahora venían los ayudantes naturales que empezaron y que no, tomen guarapo de esto con aquello, con los hierbateros de toda la vida, bueno, que hacían sus aportes, porque muchas de esas hierbas benefician la expectoración, benefician la ventilación, venían las nebulizaciones ahí con pañitos de eucalipto y mentol, y nos manteníamos en la dinámica respiratoria facilitada. Y nos salvamos una cantidad. Ahí perdí muchos amigos, veterinarios, colegas, profesores, uno de los mejores cirujanos de Venezuela. Paz descanse. Carlos Miguel Saldivia. Clínico veterinario, Miguel Troya. Luis Troya. Excelente. Un economista que trabajó en todas partes. Cornell University. Orlando Sánchez. Todos aquí cercanos que nos fueron en esa oportunidad. Lamentable, pero bueno. Hemos adquirido experiencia. Ahora hay que cuidarse más. Todo eso. Alvéolo capilar. Esta es clave. Porque casi todo lo que suceda
desde la óptica que a todos ustedes les encanta y que no, aquí viene el virus y viene la bacteria, y cuando leen entonces fijan un nombre de una bacteria y la que, bueno, traigan todo eso aquí. Aquí puede llegar el virus, aquí puede llegar la bacteria, aquí puede llegar la injuria del gas tóxico, todo, y generar el proceso en la zona más débil tisularmente hablando, que es la barrera alveolo-capilar. Aun cuando tiene varias capas, todas son delgaditas, tranquilitas y se afectan mucho. ¿Ok? Esta va a ser una pregunta del cuestionario. Bien. Esas son las alteraciones del circuito alveolo-capilar. ¿Qué otras alteraciones puede haber? Bueno, señores, la vimos ahorita en la pregunta de las afecciones que generan a nivel corazón insuficiencia cardíaca izquierda, sea valvular, auriculoventricular, sigmoidea, el músculo cardíaco izquierdo. Recording in progress. Va a buscar la lista para pasarla. Llamen a los que están flotando por ahí. Alvarado Jesús, Arraez Kelly, Ascanio Michel, Presente. Barbato Juan, Becerra Samuel, Bravo María, Presente, profe. Briceño Rosana, Presente, profe. Cala Oriana, Calá, Carreño Diego, Presente, profe. Carvajal Williani, Presente, profe. Daza,
Presente, profe. Escalona Gabriela. Concalve Romina. Presente, profe. Gamarra Cielo. Dilo bien. Garay, ya contestó. Gómez Verónica. Presente, profe. Victoria González. Presente, profe. Yasemar. Presente. González de Anieli. Presente. Arena. Cintia. Presente, profe. Ande Andrea. Presente. Herrera Yuraima. Presente, profe. Buen examen, Yuraima. Johnson Zulme. Presente, profe. Bello examen, Zulme. Landa Sofía. Nardón Elena. Presente. Eso, bello examen también. Amelia. Presente, profe. Bello examen también, Amelia. Daniela. Braga. Rojas Betsimar. Presente, profe. Tengo a Zaputelli. Rosmarí. Echemel. Presente. Presente, profesor Stephanie. Okay. ¿Y Zaputelli está también? Presente, sí. Tengo a Cíbulo. Presente. Silva Carla. Presente, profe. Arturo Sánchez. Presente, profe. Ariana Torres. Ya la vi por ahí. Kleiber. Presente, profe. Vasconcelo. Vega María. Presente. Viva Verónica. Presente. Interine. Terminamos la lista. Vamos para acá. Y vamos a seguir conversando. Sí. Bueno, en la mayoría de los procesos que se plantean a nivel respiratorio, en la dinámica respiratoria, vamos a conseguir la alteración de la barrera alveolo-capilar en casi todos. ¿Bien? Porque cualquier proceso inflamatorio va a buscar esa zona de irrigación donde está el capilar en relación con los alveolos. Por eso se nos plantean dinámicas de difusión de gases alteradas en la mayoría de los procesos a nivel respiratorio. Sin embargo, piensen, en el examen, la pregunta de insuficiencia sigmoidea aórtica, en un momento dado, puede generar el pulmón húmedo o el edema pulmonar. Bueno, y no es más que aquí en este intersticial del alvéolo capilar, donde este capilar congestionado, que no puede vehiculizar su sangre en forma adecuada hacia la aurícula izquierda, bien, este capilar aumenta su presión hidrostática y cede plasma líquido. ¿A dónde? Al intersticio que rodea el capilar y comienza el edema a meterse entre el alvéolo y el capilar. ¿Cuál es la dinámica de signos clínicos de este animal con un problema de edema pulmonar generado del corazón izquierdo? ¿Bien? Que tiene una dinámica de intercambio alterada y tiene un porcentaje de saturación de hemoglobina en el piso. O sea, muy bajo, por debajo de 95, 94. Pero eso es producto de un edema que no fue infeccioso. No es problema viral ni bacterial, es un problema hemodinámico. Bien. Haga que ese corazón funcione bien, que utilice su reserva cardiovascular en forma adecuada, que no se le encharquen los pulmones por eso. Utilice la gravedad para que el individuo duerma en cama clínica más elevadita, por lo menos en humano,
para que entonces su dinámica respiratoria no se vea limitada por el edema que hay en la barrera alveolar. Eso ayuda a la gravedad. El diurético, de que yo le quite carga volumétrica a la sangre que se está moviendo en el corazón para que no me congestione tanto. El no congestionarme tanto, cede el edema, se invierten los vectores de movimiento de líquido, cede, disminuye, desaparece el edema y el individuo vuelve a su dinámica respiratoria normal. Esos individuos que ustedes pusieron con edema pulmonar, que lo desarrollaron algunos muy bien, en lo que estos se recuperan su dinámica respiratoria excelente, normalazo. Lo que pasa es que tienen mucha limitación. Ok. Bien. Entonces, en las vías respiratorias, en el proceso respiratorio, incluido toda la respiración general, se pueden desarrollar problemas de la respiración interna, y eso es lo que estábamos viendo con el alvéolo. Bien, que es la limitación que existe en el intercambio gaseoso alvéolo capilar. Bien, pero solventemos eso. No es problema para nosotros resolverlo del alvéolo, de ese edema ahí, de ese proceso inflamatorio, el proceso alterado en la difusión de gas. El problema puede venir de que no tengo el transporte adecuado, y para eso tengo que acordarme cómo se transportan los gases. Ya lo dijimos hace ratito, el oxígeno solito, así que corriendo por la sangre el solo, solamente 2-3%. O sea que si yo tengo que transportar 100 milímetros de mercurio de oxígeno, bien, tendría que tener 98 moléculas unidas a la hemoglobina. Las otras dos solo disueltas. Esas son las dos que van a llegar si no tengo hemoglobina, si no tengo la cantidad de hemoglobina. Entonces, el transporte de gases va a depender de su transportador. Cuando un individuo tiene un cuadro anémico, hipocrómico, eso quiere decir que tiene poca hemoglobina, ¿bien? O con bajo contagio de eritrocitos. O sea, hay poco eritrocitos, pues habrá en general poca hemoglobina. Pero algunas veces tenemos eritrocitos, pero no tienen suficiente hemoglobina. Esas son las hipocromías. Bueno, en cualquier condición donde no tengas el transportador adecuado, genera una falla en el proceso de respiración interna, porque no tienes cómo llevarle el oxígeno a los tejidos. Solamente 2% disuelto y 98 unido a la hemoglobina. Oxihemoglobina, esa es la que sale de la relación alveolo capilar, y ahí va la oxihemoglobina a moverse por la vía del corazón izquierdo, bombeada a todo el circuito, gran circulación, y llegando a todos los tejidos para aportar a nivel del tisular, a nivel del capilar sistémico. Bien, ahí llega 195 milímetros de mercurio, y por gradientes de presión, o sea, hay 100 de oxígeno en la sangre arterial y hay 40, 30, 42, 43 de oxígeno en el tejido. Bueno, el gradiente es al tejido, el oxígeno comienza a pasar por gradiente al tejido. Debe desprenderse de la hemoglobina. Entonces ahí está el factor temperatura, el factor pH, el efecto Bohr, el efecto Haldane, todos intervienen aquí, pero el objetivo es que el oxígeno pase a los tejidos. Y de allá, de los tejidos, nos mandan nuestros pipotes de basura cargados de CO2. Ahora el
el CO2 tiene 48, 47 en el tejido, se ha producido ahí en el tejido. Y ese gas, ese CO2, ahora difunde al interior del capilar. Y tiene dos alternativas. Me uno a la hemoglobina, porque ese grupo hemo de la hemoglobina que trae el oxígeno, al quedar libre, bien, él es capaz de tomar CO2 y unir el CO2 a la hemoglobina, formando la carbaminohemoglobina. Y ahora la carbaminohemoglobina viaja en sangre hasta el nivel del capilar respiratorio. Y allá va a intercambiar con el alvéolo, cediéndole CO2 al alvéolo. Pero no todo el CO2 se une a la hemoglobina. Hay un alto porcentaje, 50% más, del CO2 desde los tejidos, que no necesita que lo lleven unido a la hemoglobina. Él se disuelve en la sangre. Y ahí viene la que todo el mundo ha visto, pero nadie conoce. La reacción de Henderson-Hasselbalch, o la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es el CO2 apenas sale del tejido y entra a la sangre, consigue el agua del plasma, y esa agua reacciona con el CO2 en presencia de anhidrasa carbónica y forma H2CO3, y ese H2CO3 en sangre disocia, se separa en hidrogenión, un protón, carga positiva, hidrógeno, y un bicarbonato, HCO3 negativo. Y así se van danzando en esa sangre hasta el nivel respiratorio. Cuando llegan al nivel respiratorio, el mismo eritrocito les concede anhidrasa carbónica para regresar en la fórmula, en la ecuación, y unir hidrogeniones y bicarbonato para formar H2CO3, y él disocie en CO2 y agua. El agua se queda en la sangre y el CO2, como gas, difunde hacia el alvéolo. ¿Va? Ya conocemos los medios de transporte, ya conocemos cómo se transporta el gas. Claro, si lo conocemos, sabemos cuándo puede estar echado a perder todo esto. ¿Bien? La falta de los transportadores, en este caso la hemoglobina, puede afectar significativamente el transporte para oxígeno, primariamente, y posteriormente para CO2. Primariamente, ¿por qué? Porque el 98% del oxígeno necesita la hemoglobina para ser transportado. ¿Va? Hay un término que se refiere al proceso de respiración interna que se llama hipoxemia. ¿Alguien me podría decir de qué se trata este concepto? ¿Qué pasa? ¿Ya se fueron de clase? Vamos a ver cuántos quedan. Profe, lo busqué, dice la hipoxemia es un nivel bajo de oxígeno en la sangre arterial, un indicador de que hay un problema subyacente con la respiración o la circulación sanguínea. Listo. ¿Ve? Ese es casi Wikipedia de Google. Detrás del concepto, bueno, hay una cantidad de patologías que pueden generar eso. El bajón, la disminución de los niveles de oxigenación. Hipoxemia, bajos niveles de oxigenación de la sangre. Pero esa hipoxemia está en íntima relación con hipoxia tisular, que ya el mismo nivel disminuido de oxígeno, pero ahora de aporte al tejido. Cuando la sangre llega a aportarle oxígeno a los tejidos, no lo está haciendo. ¿Por
puede ser, como dijo Javier, porque hay una hipoxemia previa, o sea que está fallando la oxigenación de la sangre. Pero pudiese ser, lo que esté fallando es la irrigación del tejido. La falla irrigativa se llama isquemia, con Z, isquemia. Falla irrigativa, colapso de la irrigación, no llega la sangre al tejido. Esa isquemia va a generar hipoxia tisular. Falta de irrigación genera hipoxia. Y la hipoxia va a generar daño metabólico tisular. ¿Por qué? Porque sin oxígeno, bien, el proceso anaeróbico que pudiesen hacer las células va a dejar radicales ácidos que terminan dañando el tejido. Y ese daño es agudo, rapidísimo. Es el porqué. Fíjense ahora, el cuadro de isquemia que se puede desarrollar en el miocardio inmediatamente causa muerte celular miocárdica, infarto al miocardio, por falla irrigativa, creando hipoxia. Eso es con el tejido. Ahora, cuando es en la sangre la falla oxigenativa, o sea que no hay suficiente oxígeno en sangre, hipoxemia. Y eso es lo que valorábamos con el aparatico de medir el porcentaje de saturación de hemoglobina. Porque si ese porcentaje de saturación es bajo, quiere decir que hay falla oxigenativa en la sangre. Y esa falla puede provenir del sistema respiratorio, que es el objetivo de este tema que estamos tratando. Bien. ¿Cómo sé yo cuando evoluciona positivamente un problema respiratorio que me estaba causando hipoxemia? Bueno, midiendo el porcentaje de saturación en lo que yo con mi terapéutica, mi tratamiento sobre el problema respiratorio, sea, ojo, obstructivo, restrictivo, de dinámica de intercambio, todo eso, yo trato de resolverlo y lo logro, va a ser evidente la recuperación del porcentaje de saturación de hemoglobina como indicador de que hay bastante oxígeno, suficiente oxígeno. Bien, por eso en la clínica buena, en hospitales buenos, veterinarios y de humanos también, los neumólogos, los que manejan todo el problema del respiratorio, tienen como caballito de batalla el laboratorio que le está brindando todos los resultados de apoyo secundario del laboratorio, más el porcentaje de saturación de hemoglobina. Con esas variables, estos individuos miden el grado de recuperación de su sistema respiratorio. Más allá de la dinámica respiratoria externa. Ay, mejoré la ventilación, mejoré la frecuencia respiratoria, tengo mejor profundidad respiratoria. Bueno, esos son indicadores macro que tú estás valorando casi en forma directa porque lo estás viendo. Ahora, lo que no ves, lo mandas a medir. Y si en la medición te aparecen mejores niveles de saturación, tú estás resolviendo la hipoxemia porque estás resolviendo el problema respiratorio. Bien. En general, todo lo planteado, o sea, desde que empezamos a ver la obstrucción de la vía nasal por traumatismo, por moco acumulado, por omas tumorales, crecimiento anormal, rarefaciente en los cornetos y todo, que obstaculizan desde ahí, yo puedo empezar a tener variables que se afectan de los niveles de oxigenación por fallas ventilatorias. Y esas fallas ventilatorias pudiesen ser obstructivas, restrictivas,
y fallas parenquimatosas, el enfisema, la neumonía, o fallas del alvéolo capilar de la barrera. Bien, todo eso como una variable de hipoxemia, porcentaje de saturación de la hemoglobina. Todo eso conforman la llamada disfunción del sistema respiratorio. No es nada más ventilación, no es nada más mecánica, no es nada más inspiración-expiración. Es que también tengo que tomar en cuenta el intercambio gaseoso alvéolo capilar y el intercambio gaseoso a nivel tisular. ¿Bien? El CO2, cuando abandona el capilar sistémico y entra a las vénulas, trae 46 milímetros de mercurio como presión efectiva. Y así va la sangre en el retorno venoso. Llega al corazón derecho, es bombeada en los pulmones, llegó a los pulmones. Ajá, aquí mira, ¿ves? La sangre regresó por el corazón, llegó a los pulmones, salió a intercambiar en los pulmones. Aquí, en ese momento, en esa barrera alveolo-capilar, el CO2 tiene 46 milímetros de mercurio aquí en la sangre venosa y 40 de CO2 en el alvéolo. 46-40. El gradiente es de movimiento desde el capilar hacia el alvéolo. El oxígeno viene con 42-45 en la sangre venosa. Y en el alvéolo hay 110 milímetros de mercurio de oxígeno. La presión de oxígeno. Bueno, 110 a 42, el oxígeno se mueve desde el alvéolo al capilar. Ok, oxigené la sangre. Cuando llego al capilar sistémico, resulta que llego con 100 milímetros de mercurio de oxígeno y en los tejidos hay 43, 44. Entonces, ahí el gradiente es del capilar sistémico al tejido que rodea el capilar. Y el CO2 tiene 47, 48 en el tejido. CO2 producido por los tejidos metabólicamente. Bueno, y en el capilar lo que hay es 40 milímetros de mercurio, 41 de CO2. El gradiente es del tejido al capilar. Y eso está sucediendo en todo momento en un organismo vivo animal. En nosotros. Aquí, estamos aquí sentaditos, ustedes oyéndome, yo aquí intentando comunicarme con ustedes, y está sucediendo todo el tiempo. Hay un trabajo efectivo del sistema respiratorio en su totalidad, de todos los intercambios, la respiración externa, interna, todo lo que está sucediendo con los gases, y el sistema cardiovascular. O sea, todos esos circuitos de irrigación arterial, venoso, retorno venoso, el corazón como bomba, todo está integrado en mantener niveles adecuados de oxigenación en los tejidos, en la sangre y en el nivel respiratorio. ¿Estamos claros con eso? ¿Algún comentario, observación del problema respiratorio? Nada. Bien, entonces, de este material que está acá, de lo que hemos visto en esta semana y media de la parte respiratoria, se van a elaborar las preguntas del cuestionario. Bien, el otro componente que vamos a seguir el miércoles, vamos a comenzar con este componente que se llama fisiopatología del sistema renal. Bien, y ahora nos vamos a meter con los síndromes nefróticos, la nefritis intersticial aguda, glomerulonefritis, todos los niveles causales, los mecanismos fisiopatológicos. Bueno, y aquí sí se van a tener que poner en atención,
porque este es otro de los super problemas en medicina veterinaria, pequeños animales. ¿Ok? Grande. Glomerulonefritis, cálculos renales, urolitiasis. Va. O sea, con un temario, 2 semanas vamos a estar trabajando con ellos. Bueno, y al final vamos a tener una pequeña conferencia de aspectos fisiopatológicos del equilibrio ácido básico. ¿Ok? Bueno, que tengan bello día. Les regalo estos 10 minutos de esta clase de ahorita. Faltó bastante gente. Y miren, les voy a decir una cosa, y les voy a enseñar un solo examen a ver si logro capturar alguno de los exámenes. No, 19, son 19. Aquí está uno. No voy a dar nombre. Voy a tratar de que no se vea el nombre. Me interesa. Ajá. Bueno, esta persona, compañera de ustedes, sacó en su examen, en la sumatoria le da 12 puntos. Bien, pero resulta que yo tomo en cuenta la asistencia. Y entonces resulta que la persona, lo vengo y la evalúo, ha estado presente en todas las actividades realizadas. Parcial o totalmente. O sea, que ha estado en 2 de 3 de días, ¿no? Son 3 sesiones, bueno, en 2 de 3, y cuando no está, justificó. Bueno, es mejor un plus de un punto en su examen, y en vez del 12, ahora tiene 13 en su punto. Eso es un llamado de atención para la gente que no le para a la asistencia. En el momento que vaya a desarrollarse una situación de que, oye, el profesor, colabore conmigo, un puntico y pase, bueno, eso lo ha debido pensar al no fallar tanto en la asistencia. ¿Va? Los inasistentes no van conmigo. A mí me invitaron a dar clases en personas que estén ahí presentes. Aunque pueda existir toda la duda de si están o no están, pero deben estar. Bueno, sin otro particular, Dios los bendiga, que estén muy bien el día. Las mujeres pónganse más bellas de lo que ya son, ¿eh? Y los hombres pórtense bien más de lo que ya se portan. Chao. Chao.